Bueno, a ver, pantalla completa. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí. Ahora Bueno, sí, perfecto. muchísimas gracias. Bueno, pues nada, yo más que hacer un resumen, porque lo que se ha planteado durante esta jornada y media ha sido mucho y muy rico. Lo que sí que me gustaría es no teorizar, porque precisamente yo ayer dije que una de las cuestiones que la gente critica a veces es que teorizamos en exceso. Bueno, yo no quiero teorizar, pero sí quiero conceptualizar un poco algunas de las cuestiones que hemos comentado. Entonces, voy a intentar ser breve, 8 o 10 minutos, para conceptualizar algunas ideas, unas conocidas más y otras, en fin, supongo que todo se ha ido planteando. Quería conceptualizar en torno a la resiliencia rural, porque en última instancia yo creo que aquí estamos hablando de resiliencia rural enfocada desde diferentes ámbitos, diferentes niveles, desde el nivel local, como pudimos ver ayer, desde un nivel, incluso desde la academia, y toda esta mañana desde las políticas, de las administraciones regionales, nos ha faltado la administración nacional. Eh, entonces, tres conceptos que han ido apareciendo y que están ahí implícitos. Se ha mencionado precisamente varias veces de innovación social, y yo creo que esto es muy importante, que lo retengamos todos. Es decir, estamos hablando de los mecanismos de reconfiguración que tenemos en las áreas rurales, de los actores sociales, lo que tradicionalmente venimos a denominar capital social. Y esto es muy importante. Ayer Víctor nos lo planteaba Mar. Bueno, en realidad prácticamente todas las presentaciones que tuvimos por la tarde, incluso algunas de la mañana también, pues no sé, en la de Peter, por ejemplo, se hablaba le preguntábamos sobre la importancia de ese entramado social, ¿no? ¿Y por qué esto es importante de la innovación social? Pues porque, en primer lugar, suponen nuevas formas para satisfacer las necesidades sociales que tiene la gente y que nadie les da respuesta. O no les da una respuesta suficiente o no es una respuesta adecuada, bien por el mercado o bien por el sector público. Es cierto que el sector público está contribuyendo, las políticas públicas están contribuyendo de manera, yo creo que significativa, cada vez más, a fomentar esta innovación social y a dar esas respuestas a través de nuevas formas. Y cuando hablamos de innovación social nos referimos también, y ha salido varias veces en el chat y en las presentaciones, a los cambios de mentalidad y a los cambios de comportamiento que son necesarios para resolver estos grandes retos. Y a veces estos cambios van por algo tan sencillo, pero probablemente tan difícil, como entender y asumir la sociedad en general que trabajar y vivir en una zona rural relativamente interior o que hemos denominado de escasa, de baja densidad, es algo, o debe ser algo perfectamente normal. Y eso parece que aún lo vemos socialmente, no los que estamos aquí, pero socialmente se ve como algo extraño. El otro día en una charla, por ejemplo, una persona de una zona rural, un emprendedor, nos decía, yo a mi hijo lo que le he dicho es que sea guardia civil o que sea funcionario, para que se pueda marchar. Bueno, es un caso tópico, ¿no? Él no sé si lo decía casi de broma, pero me temo que no, y que es algo que está muy ahí. Entonces, ese cambio de mentalidad también es un elemento de innovación social. Y todos los que estáis trabajando por y para y desde las áreas rurales de baja densidad, yo creo que estáis implicados en estos procesos de innovación social. Por lo tanto, esto no es nada ajeno. Se ha hablado, no sé si tanto de manera explícita, pero sí implícitamente también de la inteligencia territorial. Yo creo que las áreas rurales de baja densidad son un reservorio de inteligencia territorial y tenemos que fomentarlo también. ¿Por qué? Estamos hablando de los conocimientos para entender mejor las dinámicas, para entender mejor las estructuras territoriales. Y yo creo que en este seminario ha habido, y a través del chat, muchas aportaciones donde se ha puesto de relieve cómo entendemos esas dinámicas y cómo entendemos estas estructuras. Y a partir de ahí hemos planteado instrumentos, y acabamos de ver algunos, instrumentos para generar y usar todo ese conocimiento, y usarlo de la mejor manera posible, desde posiciones diferentes, desde las posiciones locales, desde lo pequeño que comentábamos ayer, desde enfoques como el que nos planteaba Jaime Izquierdo, desde enfoques como el que nos han comentado los dos ponentes de la Comunidad Valenciana, como lo que nos acaba de comentar José Manuel.
Es decir, instrumentos diferentes con un objetivo común. Y aquí, todo esto, esta inteligencia territorial, si vamos al ámbito local, ¿en qué se nos puede y debe de transformar? Por un lado, en nuevas formas de relaciones entre actores, esta innovación social que estábamos comentando. Aquí a veces lo pintamos demasiado, o no sé demasiado, pero lo pintamos bonito, pero el ámbito rural, como cualquier otro ámbito, como cualquier territorio, implica intereses en conflicto con frecuencia. Y lo que se está, yo creo que haciendo, y en la buena dirección, todos los que estáis trabajando en las áreas rurales, es que esos intereses sean compartidos y que hayan al menos definir bien cuáles son esos intereses compartidos, esos objetivos compartidos. Yo creo que eso es fundamental y eso se está haciendo bien. Y eso está sirviendo para definir escenarios con un objetivo teórico, pero yo creo que fundamental. Hablaba Jorge Hermosilla, por ejemplo, esta mañana, de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues ahora, o sin ese nombre, sin este título, pero desde los años 90, de los años 80, estamos hablando de desarrollo sostenible, desarrollo territorial sostenible. Yo creo que eso lo tenemos todo claro. No es una quimera, no es una cuestión teórica, es una cuestión del día a día. Por lo tanto, yo creo que la inteligencia territorial desde diferentes ámbitos se está poniendo en práctica y eso yo creo que hay que mantenerlo, ponerlo en valor. Y quiero recuperar también, ahora que se utiliza este concepto más reciente, al menos en el ámbito nacional, de resiliencia rural, algo de lo que hablaban en los manuales de la metodología líder. No sé si los que tenéis una cierta edad o tenemos una cierta edad ya, nos acordamos de aquello, ¿no? Aquellos manuales territorial. Yo no me olvido del concepto territorial porque no es ni más ni menos que la sostenibilidad de la que estamos hablando ahora. Y la competitividad territorial se relacionaban en el marco de líder a su vez con tres tipos de competitividad. La competitividad social, es decir, la capacidad de los actores locales, de la gente que vive y trabaja en las zonas rurales, de actuar de esa forma conjunta y de manera eficaz. En segundo lugar, de tener un proyecto compartido, como comentábamos antes, de definir y tener un proyecto compartido y aplicarlo. No estamos hablando del documento que está en el cajón, sino de tener un proyecto realmente compartido que surge de y por y que genera trabajo conjunto, como nos planteaba ayer Víctor. Y que hay también mecanismos de concertación, de gobernanza multinivel. José Manuel lo estaba comentando ahora, que trabajamos desde la administración regional al gobierno local y tal vez ahí estábamos discutiendo si en esos niveles intermedios unos eran más o menos eficaces, el papel de las diputaciones. Bueno, pues ahí tenemos también elementos de concertación y de gobernanza multinivel que son necesarios. Y eso contribuye de manera muy importante a la competitividad social de los territorios. Ayer en la exposición de Vicky, ella utilizó dos o tres expresiones. Dice, al final tenemos que vivir. Si no vivimos de esto, esto no funciona. Y tiene toda la razón, obviamente. Al final, incluso por la mañana, Jorge hablaba de territorios de los que podamos vivir. Bueno, pues si no hay una sostenibilidad económica, si los territorios no son competitivos desde el punto de vista económico, no solo competitividad económica, pero también no funciona el sistema. ¿Y aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de la capacidad que tienen los actores locales, la población local, para producir y mantener el valor añadido a través de una buena integración y articulación entre sectores. Esto es metodología líder pura y dura, pero y también de mecanismos constantes e innovadores de valorización de los recursos, de extraer las especificidades de los productos, de extraer las especificidades de los territorios, de los servicios, que los territorios sean competitivos. Y nos guste o no nos guste, yo creo que los territorios también compiten. Y compite Ademuz con la serranía, y compite Ademuz con el maestrazgo, y competimos con otras tantas áreas. Por lo tanto, bueno, y eso está presente. Y también, obviamente, hay una competitividad ambiental, que forma parte de esta competitividad territorial, que, bueno, es la capacidad de los actores para valorizar el entorno. Y esto es cada vez más importante. Tal vez no se le ha prestado mucha atención, aunque ya desde los años 90, en el marco de líder y de otros, se hablaba de lo importante que eras, pero se hablaba como recurso para competir. Pero yo creo que elementos relativamente nuevos o que estamos poniendo sobre la mesa más recientemente nos deben hacer volver un poco la mirada
sobre esta competitividad ambiental, sobre el concepto. Aspectos como la crisis climática en la que estamos inmersos se ha agudizado en el último decenio, o aspectos como la pandemia que tenemos en este año y que no sabemos, por mucho que nos digan que tendremos la vacuna dentro de unos meses, no sabemos a dónde nos va a llevar. Y aquí hay una cuestión ambiental también que desde los territorios rurales se pueden y se deben asumir. Por lo tanto, yo creo que estos tres conceptos son fundamentales, están en el día a día, no es una cuestión solo teórica, están en el día a día y cómo los territorios rurales, por lo que yo he podido ver en este día y medio y previamente trabajando con vosotros y en estos temas, cómo todo esto se gestiona. Pues se gestiona a través de lo que nos han puesto de relieve los presentadores ayer, por ejemplo. Se gestiona a través de las capacidades de la población, a través de las capacidades de los actores locales, de los alcaldes, de los responsables públicos. Se gestiona también a través del conocimiento. Se utiliza ayer varios presentadores el talento. Hay que atraer el talento y hay que generar talento. Pues eso es fundamental. Ayer vimos también ejemplos de liderazgo, ejemplos del día a día, cómo Mar en su asociación o cómo Constancio en su asociación pusieron en marcha un proyecto que al margen de la financiación o al margen de los contenidos de ese proyecto, lo que han demostrado es que hay un liderazgo, probablemente un liderazgo compartido, no único, pero que sin ese liderazgo eso no hubiese salido adelante y no estaría donde está. Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental y eso está en el territorio. Y hay que efectivamente, acabo de comentar liderazgos compartidos, pero también compromisos compartidos por parte de las comunidades locales. Lo que vimos, las experiencias prácticas que nos contaron ayer, en realidad ponen de relieve, y estos territorios de éxito, Moal, si sale adelante, es porque allí hay un compromiso compartido y unos vínculos entre los actores locales. Obviamente habrán conflictos también y demás, pero hay un compromiso en torno a un objetivo, unos objetivos comunes y unos vínculos entre los actores locales que es importante para gestionar la innovación social, la inteligencia y para ser competitivos desde el punto de vista territorial. Y ahí también, y esto yo creo que es muy importante, algo que se perdió con la crisis de la agricultura tradicional de los años 60, se perdió en gran parte la cohesión social en muchos de nuestros municipios. Y yo creo que hay que poner en valor el trabajo que, al menos en las primeras etapas, los grupos de acción local han llevado a cabo, fomentando esas redes de cooperación local, la cohesión social, capital social. Y se está demostrando y se ha demostrado que esta cohesión y este capital social es en gran parte y con frecuencia el sustento de buena parte de todo lo demás. Entonces, y ahí han contribuido de manera muy significativa los grupos de acción local. Es cierto que ahora se les ha machacado con la burocratización y que prácticamente no lo pueden llevar a cabo, pero yo creo que no lo podemos ni debemos perder de vista. Y luego hemos utilizado en varias ocasiones el concepto de gobernanza territorial. Incluso yo añadiría gobernanza territorial multinivel, ¿no? Y esto también hay que mantenerlo, es decir, los mecanismos, cómo gestionamos el territorio. Y esto querría diferenciarlo del gobierno del territorio. Por eso vuelvo también la mirada a LEADER y vuelvo la mirada a otros instrumentos. No estamos solo hablando de este voluntariado que nos destacaba ahora José Manuel, que son los alcaldes, sino también toda la sociedad civil que vimos ayer con los diferentes casos que nos plantearon, con, no sé, Víctor, Omar o Constancio. Hay parte de la sociedad civil que está muy implicada en todo esto. Y eso también es gobernanza territorial y se debe de implicar en esos procesos de toma de decisiones. Yo creo que esto es, y aquí tenemos ejemplos de lo pequeño, de lo local, y es tremendamente dinámico y tremendamente fundamental y crítico para que esto funcione. Pero luego tenemos también la estructura un poco más arriba, ¿no? El de arriba abajo. Y aquí hay estructuras muy diversas y enfoques muy diversos, como hemos podido ver. Ayer en alguna de las presentaciones y en el propio chat se planteaban la lista de medidas, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que ser capaces de superar esa lista de medidas. Y aquí José Manuel nos ha demostrado, nos ha puesto un ejemplo en que no estamos solo ante una lista de medidas, ¿no? Y para esa lista de medidas, y él lo ha apuntalado muy bien, hace falta esa cooperación multinivel y también algo que ayer se insistió
y hoy un poco menos, pero que en el chat también ha aparecido, que es el diálogo rural-urbano y la cooperación rural-urbana, que es el proyecto, por ejemplo, en el que estamos Betina y nosotros mismos aquí en nuestro equipo. Y en este contexto, a veces lo que yo he escuchado de esa parte de abajo, de los actores locales, es que las estructuras administrativas regionales o provinciales, que por favor nos faciliten las cosas con sus políticas e instrumentos, que no nos pongan trabas, ¿no? Y esa es la misión también, y todas las exposiciones que hemos tenido, desde el plan estratégico al observatorio y todo el fondo de cohesión que nos comentaba José Manuel, son políticas, instrumentos, o ayer el ejemplo que nos planteaba Jaime. Bueno, y yo creo que en este ajuste entre lo local y la parte superior en estas estructuras está la virtud de que esto vaya adelante y salga bien. Entonces, en las políticas públicas, que es un poco el punto donde yo quería llegar para ir acabando con estas reflexiones, bueno, ¿cuáles algunos elementos? Querría poner algunos elementos para estas hojas de ruta, ¿no?, en las políticas públicas, y para superar esta concepción de listas de medidas a veces finalistas que no se evalúan, que no se sabe cuál es el impacto, etc. Bueno, efectivamente aquí nos han presentado una serie de casos de éxito, pero desgraciadamente, creo yo, los casos de éxito no abundan todo lo que nos gustaría, y que seguimos teniendo un tejido socioeconómico e institucional con ciertas debilidades. No sé si es la norma, pero al menos es muy abundante, desgraciadamente. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay una serie de políticas públicas que son absolutamente imprescindibles, y hoy lo habéis puesto de relieve todos los participantes, todos los presentadores. Por un lado, la cooperación local. Yo aquí sí que me gustaría insistir, y bueno, ha salido ahora en el pequeño debate que hemos tenido último, esta perspectiva supermunicipal. En Aragón pues tenéis unos instrumentos como son las comarcas, pero hay ámbitos en los que no hay comarcas, y hay gobiernos regionales que se empeñan en seguir trabajando con una perspectiva municipal. Y realmente yo entiendo que para la administración pública es lo más cómodo, porque tienes el listado, tienes los indicadores y envías los fondos. Y te los certifica el secretario de turno, y ahí acaba la historia, y estás haciendo política contra la despoblación. Bueno, estarás haciendo política contra la despoblación, pero otra cuestión es la eficacia de esa política contra la despoblación. Yo creo que eso hay que superarlo. Y hay que superarlo pensando más en el territorio. Los que estáis aquí presentes, y José Manuel también como político y a la vez como geógrafo, lo entenderá perfectamente, porque para los pequeños municipios o los micromunicipios, al menos desde mi punto de vista, esta cooperación supramunicipal no es una opción, y aunque sea tópico decir esto, no es una opción, es una obligación ya. Y esto yo sé que para la administración local a veces es difícil, pero yo creo que pasa por ahí. Entonces, en esta gobernanza territorial que comentábamos antes, que yo creo que es fundamental, hay que avanzar hacia ámbitos de cooperación. En Aragón tenéis los consejos comarcales. En la Comunidad Valenciana hace no mucho se aprobó una ley de mancomunidades que puede ser muy potente, porque va mucho más allá de la tradicional ley de mancomunidades, en la cual los ayuntamientos, los municipios se asociaban en función del color político de los ayuntamientos, y se asociaban únicamente para compartir los servicios de recogida de basuras, servicios sociales. No, el instrumento que ahora tenemos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, y estoy convencido que en prácticamente todas las comunidades autónomas, es mucho más potente. Entonces yo creo que esto hay que aprovecharlo, porque puede ser un instrumento de cooperación y de verdadera gobernanza territorial a nivel local. Están las posibilidades de los consorcios, etc. Y luego tenemos las diputaciones, que bueno, ha sido el último, me alegra que haya sido el último aspecto que aparecía ahí. Y cuando a veces alguien dice que las diputaciones pueden desaparecer siempre y cuando efectivamente tengamos lo que comenta José Manuel, es decir, unas estructuras por debajo que cumplen el papel de manera eficaz, y unas estructuras por arriba que también lo cumplen de manera eficaz. Mientras eso no ocurre, yo creo que las diputaciones pueden tener un papel absolutamente fundamental y tienen una verdadera legitimación como instrumento de apoyo y en estos momentos contra la despoblación. Yo creo que las diputaciones puede que sean menos importantes o tengan un papel menos significativo en municipios de tamaño intermedio, municipios grandes,
pero donde creo que pueden tener una posición de futuro es como un instrumento de apoyo fundamental allí donde no existan esas otras estructuras con relación a las políticas contra la despoblación. En la Comunidad Valenciana tenemos una diputación que se ha implicado de manera plena, bueno, dos diputaciones de Castellón y de Valencia se han implicado de manera plena para luchar contra la despoblación y están complementando de manera muy eficaz lo que se está haciendo desde la propia Generalitat Valenciana. Y ahí tenemos también, a su vez, no solo hay un compromiso político, sino un compromiso técnico, como por ejemplo con un instrumento como es Divalterra. Otro aspecto fundamental creo que son la transversalidad sectorial de las políticas públicas. Ayer me gustó escucharle a Jaime cuando decía que él lo que quería hacer era llevar a los diferentes departamentos y que viesen MOAL. Y en parte es porque los departamentos no conocen qué es lo que hacen unos con otros. Y estoy diciendo que esto es bastante más común de lo que nos pensamos en muchas otras comunidades autónomas. José Manuel comentaba ahora, me consta que este departamento está haciendo esto, está haciendo todo lo demás allá. Bueno, pues esa labor de conocerse lo que hacen unos y lo que hacen otros y cooperar, yo creo que es absolutamente fundamental. Tenemos lo que pueden ser casos de éxito, como podría ser MOAL, como podrían ser los pactos contra la despoblación, como puede ser la directriz especial, como puede plantear de cara al futuro el propio Plesman, pero yo creo que en esa transversalidad territorial tenemos una asignatura pendiente aún, por desgracia. No, perdón. A ver, esto ha avanzado mal. Disculpar. Ya estoy acabando. Casi. Vale. Otro aspecto que a mí me preocupa mucho y que de alguna manera ha aparecido también son los instrumentos de desarrollo local en diferentes modelos. Hemos podido ver, algunos han presentado de manera explícita y otros estaban en los debates. Tenemos el clásico modelo municipal de agencias de desarrollo local, que en parte han comentado esta mañana el representante de la Comunidad Valenciana, Evaristo. Y bueno, es un modelo que funciona relativamente bien y que puede ser potente cuando se dotan suficientemente, adecuadamente esas agencias de desarrollo local y cuando el municipio donde va destina a esa persona o a ese grupo de técnicos a realmente la función para la que están eh, llamados a hacer. Pero eso no ocurre así con frecuencia. Al menos eso es hasta donde yo sé, no solo en la Comunidad Valenciana. En otras áreas, los técnicos o los agentes de desarrollo local con frecuencia hacen otras funciones de apoyo administrativo, a veces incluso. Entonces, no sé, es un modelo que a mí me chirría un poco y me chirría especialmente en estos pequeños municipios. Tenemos un modelo comarcal, el de agencias, podría ser de desarrollo comarcal, o agencias dentro de los consejos comarcales, o agencias vinculadas a las mancomunidades, etcétera. Yo creo que encaja mejor con esta perspectiva supramunicipal que yo creo que es absolutamente necesaria y estratégica. En la Comunidad Valenciana se desarrolló y hay un modelo de pactos territoriales por el empleo que mi compañero Jorge Hermosilla conoce muy bien, que son instrumentos potentes en tanto en cuanto permiten la cooperación y articulación de actores públicos, sociales, económicos, pero la experiencia nuestra lo que demuestra es que esta cooperación ha sido sostenible, digamos, y potente, básicamente en las zonas más pobladas, en las zonas más dinámicas, mientras que en las zonas rurales se han desarrollado muy poco. Luego tenemos lo que yo ahí le he puesto como el cuerpo extraño, los grupos de acción local. Los grupos de acción local que fueron como yo creo que es un cuerpo extraño, el espontáneo, ¿no? Que apareció en los años 90 y que desde muchas administraciones públicas, desde la local hasta la propia administración regional, no sabían aquello qué significaba ni cómo gestionarlo, les venía algo de nuevo. Entonces, bueno, ¿qué papel tienen ahí? Y he leído algo en el chat que se les había ignorado. Desgraciadamente yo creo que es así. Y ahora me entristece un poco que estemos hablando de políticas contra la despoblación y prácticamente no se haya hablado de los grupos de acción local. En fin, no sé por qué eso es así. Quiero pensar que es porque llevamos un periodo, o periodo y medio casi, si me apuráis hasta 2 periodos,
desde el 2007, en el que los grupos de acción local, con esa burocratización a la que se les ha sometido, pues han dejado de cumplir su función. Bueno, yo creo que aún así en los grupos de acción local hay, en la mayor parte de ellos, equipos técnicos infradotados, obviamente o desgraciadamente, pero equipos técnicos muy capacitados que pueden hacer muchas cosas. Yo en una conversación que tuve, el término que me sugería una persona responsable de muchos grupos de acción local, me decía, podemos ser un brazo armado, trasládalo, trasládalo. Bueno, y efectivamente yo creo que es así. Los grupos de acción local pueden ser un brazo armado de la administración. Están en el territorio, conocen el territorio, tienen una perspectiva supramunicipal. No entiendo cómo no se les integra mucho más. Me lo entendería. En Aragón tenéis los consejos comarcales, pero el grupo de acción local tiene un valor añadido que es la participación de actores que no son públicos. Los actores públicos son fundamentales y todo empieza por ahí, probablemente. Pero los actores no públicos, el canal de participación que tienen en estos momentos, probablemente fundamental y más importante, son los grupos de acción local. Y están en toda España. Y tenemos casi 300 grupos de acción local. Entonces, no entiendo cómo desde las políticas nacionales a las políticas regionales no se les presta más atención a los grupos de acción local. Yo creo que se debe de hacer. Volviendo a las diputaciones, bueno, lo he comentado antes, pero hay equipos técnicos de apoyo en la mayor parte de diputaciones. Aquí yo conozco los casos de la Diputación de Castellón, de la Diputación de Valencia, con Divalterra, pero tengo la Diputación de Zamora, la Diputación de Cuenca, en su momento, hasta donde yo sé, la Diputación de Teruel. En muchas diputaciones, en Málaga, lo estábamos comentando, hay equipos técnicos de apoyo muy importantes que también son otra parte de ese brazo armado. Con lo cual, yo creo que hay que prestar atención y es fundamental. Tenemos otros instrumentos que, bueno, José Manuel ha puesto sobre la mesa en este momento, observatorios. Le habéis denominado observatorios de dinamización. Me parece excelente y os felicito por el concepto que estáis planteando ahí. Yo creo que esos observatorios son muy importantes también, porque va más allá del equipo técnico que trabaja en el día a día, que trabaja en la dinamización. Yo creo, al menos entiendo, el observatorio de dinamización hace más una labor, bueno, en todo caso complementaria, para no extenderme mucho. Y luego tenemos otro modelo que yo creo que en mayor o menor medida admiramos y que nos da un poco de envidia, que son las agencias de desarrollo territoriales escocesas. Y vimos el ejemplo de la agencia probablemente más potente y más sólida, los Highlands and Islands Enterprise. Yo desde que conocí la Agencia de Desarrollo Territorial Escocesa, he de reconocer que estoy enamorado por esa perspectiva supramunicipal que tienen, por el poder trabajar a ese nivel intermedio, por la dotación de fondos que tienen y sobre todo también por la autonomía con la que trabajan. Y es una cuestión de confianza. La confianza que yo a veces reclamo para los grupos de acción local, a ese nivel, reclamo también para agencias de este tipo. Es decir, si tú tienes un buen equipo, hay gente con currículums demostrados, dale fondos y déjalo que trabaje. Entonces, eso es lo que en definitiva están haciendo en los Highlands and Islands escoceses. Y eso yo creo que es un modelo que aquí probablemente algunos no lo vayamos a ver, no lo sé, pero que a mí me sigue atrayendo, pero que podemos avanzar en esa dirección, no con ese manejo de fondos, no con esa potencia, con ese músculo, pero yo creo que no le podemos ni debemos perder la vista a esas agencias de desarrollo territorial tan potentes, que bueno, aquí yo me conformaría con agencias de desarrollo territorial a nivel comarcal, por ejemplo, ya me daría con un canto en los dientes si fuese así. Bueno, vamos acabando. El sistema de asentamientos. Es una pregunta que ha aparecido hoy y que ha estado sobrevolando aquí. Efectivamente, con los ejemplos que hemos visto, el pueblo, los vecinos, la casa, los amigos, todo esto genera un arraigo y genera unos vínculos. Eso es fundamental y hay que mantenerlo. Ahora, yo me pregunto, porque a veces cuando cojo el coche y voy por ahí por el interior y me veo un pueblo con una aldea con 10, 12, 15 habitantes, o cuando llamo a algún familiar que está en una aldea de 8 o 9 habitantes, bueno, entonces me digo, ¿y si todo eso no es suficiente, no supone un atractivo suficiente para que vaya más gente?
si todo eso no supone un freno suficiente para que se vaya la gente que queda, ¿qué hacemos? ¿Convertimos estos núcleos o les damos esa función de segunda residencia, que en parte es lo que está ocurriendo? ¿Fomentamos la llegada de nuevos pobladores en la parte neorurales? ¿Fomentamos y permitimos la ocupación? Se han comentado unos ejemplos esta mañana y, bueno, de hecho preguntaban que qué pensábamos, ¿no?, de estas ocupaciones y que habían sido desalojados de aldeas abandonadas, etcétera. Bueno, ahí lo que tenemos es un proceso, o dejamos simplemente que la desaparición continúe en su dinámica, ¿no? Entonces, en ese contexto, y que yo creo que desgraciadamente no todos son estos casos que hemos visto y que muchos conocemos, de donde sí que está el pueblo, están los vecinos, donde hay ese arraigo, donde están esos vínculos, donde hay una vida social y hay que mantenerlo, por muy pequeño que sea el municipio o el pueblo. Mientras tanto, yo creo que una reflexión que podemos introducir en el ámbito de las políticas públicas son estos centros comarcales, bueno, es un concepto amplio, centros de servicios, más o menos pueden ser comarcales o bueno, parecido. ¿Y por qué creo que esto puede ser relevante, al menos que se plantee en el ámbito de las políticas públicas? Pues tal vez porque en estos centros comarcales o similares, aquí tengamos una línea de defensa contra la despoblación. Eso es mi intuyo que puede haber algo en este sentido. Una línea de defensa que puede ser y puede jugar un papel muy importante. Sé que hay colegas y compañeros y amigos del Rincón de Ademuz. No os enfadéis conmigo por lo que voy a comentar, porque es el ejemplo que conozco. Yo sé, tenemos que intentar mantener que todos los núcleos del Rincón de Ademuz sobrevivan, que nadie se vaya y que vaya gente. Que alguna gente vaya al Rincón de Ademuz, a alguno de los pueblos del Rincón de Ademuz, y algunos no se vayan, dependa de que tengan servicios cerca. Y esos servicios cerca tenemos que decidir dónde van y cómo los prestamos. No todo tiene por qué ser localizar los equipamientos en Ademuz o en cualquier otro municipio. No es una cuestión solo de localizar equipamientos y servicios, pero sí de prestarle atención desde las políticas públicas del ámbito regional, que la población tiene que tener acceso a servicios, que tiene que tener movilidad. Y todo eso hay que combinarlo muy bien, hay que sentarse y trabajarlo muy bien y pensar en el territorio, porque no todo es, y tenemos que evitar que desde Ademuz el siguiente paso sea Valencia, y entre Ademuz y Valencia tenemos, entre el Rincón de Ademuz y Valencia tenemos el propio municipio, el propio núcleo de Ademuz, y tenemos Chelva y tenemos Requena, y tenemos, entonces, todo eso yo creo que, aunque desde los pequeños pueblos se vea como algo contra los pequeños pueblos, no es así, o no debe ser así. Y con esto lo conectaré con la última idea, el abandono de actividades. Lo comenté también ayer. Yo creo que es importante tener en cuenta que a veces lo que puede salvar algunos pequeños municipios es el poder relocalizarse y vivir cerca, en un municipio cercano donde los chavales cuando salgan a la escuela tengan amigos, donde se tenga la escuela cercana, donde se tenga un mejor servicio médico. Y el padre o el cabeza de familia tal vez tenga su actividad a 8 o 10 minutos. Y eso tal vez es viable, pero ese municipio de 8 o 10 minutos, el municipio original, tal vez ya no es tan adecuado para vivir el conjunto, la unidad familiar, pero sí a 10 minutos. Y sin embargo hemos mantenido la actividad. Entonces yo creo que este tipo de cuestiones hay que analizarlas con mucho detenimiento y por eso yo utilizo con frecuencia este concepto de línea de defensa, porque yo creo que puede ser estratégico tener esto en cuenta también. Y esta es la última. Una de las quejas más importantes que han aparecido, las hemos visto estos días, es las dificultades que hay desde el punto de vista normativo y el que disponemos sobre todo de una normativa que no está adaptada a las peculiaridades de los municipios y áreas de baja densidad. Y aquí hay muchos aspectos importantes. Se ha hablado de la necesidad de una fiscalidad
que sea equitativa. Y ayer el propio presidente de la Generalitat hablaba de la reducción en el IRPF a lo que sería a la gente que viva y trabaje en las zonas rurales desfavorecidas, en estas áreas en peligro de despoblamiento. Esta mañana Jesús Alique nos ha detallado también con mucho, con aspectos muy interesantes sobre cómo se va a primar desde el punto de vista fiscal a gente que viva y trabaja realmente de manera efectiva en zonas rurales. Ayer también se hablaba la prima por hijos en Hungría, pero también se lo escuchamos al presidente de la Generalitat. Bueno, y uno de los participantes, nuestro colega Pepe Carpio, hablaba de la importancia que tiene abordar la exclusión financiera. Bueno, efectivamente, la exclusión financiera que padecen los municipios, los pequeños municipios rurales, es un elemento fundamental. Y la adaptación normativa aquí, yo creo que todos lo tenemos claro y las administraciones regionales cada vez más y están trabajando en esta línea. Hay medidas concretas que han aparecido en el chat y que a veces se comentan. La necesidad de estimular la permanencia de trabajadores públicos. Es un instrumento directo que tiene la administración pública en sus manos y que probablemente aún no esté utilizando con todo su potencial. De la misma manera, ahora estamos avanzando un poco más por efectos de la pandemia en el estímulo directo sobre el teletrabajo y la permanencia de población en zonas rurales. Ayer lo comentaban varios de los intervinientes, incluso desde Japón, de Estados Unidos, etcétera. Hay otra cuestión que yo escucho mucho a los emprendedores rurales y es, mira, no queremos que nos den ayudas porque son muy complejas, pero que nos eliminen obstáculos. Simplemente con que nos quiten los obstáculos es suficiente. Con eso se conforman a veces. Bueno, lo cual pone de relieve las grandes dificultades que tiene el emprendimiento, por desgracia aún, en los ámbitos rurales, porque no hay una adaptación normativa para este emprendimiento. Ayer Mar lo pone muy clara, ¿no? Y luego, algo que está saliendo cada vez más en la prensa, que es el Estatuto de los Pequeños Municipios. Bueno, a este respecto, yo leí la primera noticia, si mal no recuerdo, en torno a febrero de 2020, hubo un anuncio del gobierno, se anuncia el Estatuto de los Pequeños Municipios. Bueno, hace 8 o 10 días la ministra Darías también anunció el Estatuto de los Pequeños Municipios, ¿no? Entonces, llevamos 9 o 10 meses anunciando el Estatuto de los Pequeños Municipios. Bueno, vamos a ver qué va a suponer este Estatuto de los Pequeños Municipios, que se aplicará, parece ser, únicamente, bueno, únicamente ya es muy importante, a aquellos de menos de 5.000 habitantes, y yo aquí simplemente, bueno, creo que estoy planteando esta cuestión porque, como sabéis, ha habido una renovación, un relevo en la dirección de la Secretaría General para el reto demográfico y la persona a la que hemos invitado, pero que hemos perdido, no solo hemos perdido al ponente que teníamos para hoy, sino que no hemos conseguido al nuevo secretario general, que era lo que pretendíamos. El nuevo secretario general es Paco Boya, que es un municipalista y es un enamorado del Estatuto de los Pequeños Municipios y bueno, yo estoy convencido que lo sacará adelante más pronto que tarde. Entonces, bueno, hubiera sido muy interesante escucharle sus planes sobre esto. Bueno, pues, pero lo que yo me pregunto, y simplemente os lo dejo como reflexión y con esto acabo, ¿hasta qué punto el el Estatuto de los Pequeños Municipios va a ser básicamente una adaptación normativa para dar cobertura a un fondo a nivel nacional para las haciendas locales? ¿O realmente estamos o vamos a estar ante una adaptación normativa que elimine los estrangulamientos para las actividades locales, que yo creo, como las que nos planteaba Mar ayer o Constancio, o Víctor, o Vicky? Yo no lo tengo claro y tengo mis dudas. Y por lo que he ido leyendo en la prensa, no es que me tema lo peor, pero bueno, a veces no soy lo suficientemente optimista, pero no sé si realmente vamos a tener un estatuto de los pequeños municipios que realmente sirva para esta adaptación normativa que desde los ámbitos rurales estáis reclamando desde hace muchos años. Entonces, todo lo que supongo que se abrirá un proceso ahora de debate y que Paco Boya esto lo va a dinamizar, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en que el estatuto no sea únicamente una cobertura para un fondo de ayuda a las haciendas locales, sino que sea realmente una adaptación normativa que elimine estrangulamientos a poder emprender, a vivir y trabajar en las zonas rurales. Bueno,
Y con esto sí que acabo. Bueno, ahí os he puesto una frase de Gandhi cuando decía que el futuro depende de lo que hacemos en el presente. Por lo tanto, yo os invito a que continuemos haciendo como hasta ahora en las zonas rurales, que continuéis haciendo todo lo mucho y bueno que estáis haciendo en las zonas rurales. Y como a veces he pecado de poco optimista, entonces también os quiero. Hay una chica que decía, ella era una activista política sordociega, Partido Socialista ya por los principios del siglo XX, decía que el optimismo es la esperanza que conduce hacia los logros. Bueno, pues quiero acabar con este mensaje de optimismo y de esperanza para los objetivos que todos tenemos entre manos. Y ahora sí, me gustaría darle la palabra a Juan Romero, si lo tenemos por ahí, y que sea él el que, como director de la cátedra Prospet, haga la clausura oficial del seminario. Muchísimas gracias, Javier, y gracias a todos. Verdaderamente ha sido un seminario de muy alto nivel, con excelentes enseñanzas para España. Quiero agradecer a los directores, a Javier y a Jaime, y naturalmente a todos los ponentes por su altísimo nivel, y naturalmente también al presidente de la Generalitat y a la rectora de nuestra universidad que han hecho posible que 2 cátedras de nuestra universidad propongan esta propuesta de seminario. Me gustaría decir mucho, pero no son horas, porque realmente es un tema que es un campo y es un tema que me apasiona. Me han quedado claras algunas ideas. Tenemos un problema de gobernanza que no desarrollaré, pero que es evidente. Y ahí hay mucho que trabajar. De gobernanza horizontal, de gobernanza vertical, la Unión Europea, la Administración General del Estado, las comunidades. Tenemos un problema todavía importante ahí que habrá que ir dándole salida. Tenemos un muy serio problema de evaluación de políticas públicas, muy serio problema de evaluación de políticas. No tenemos tradición. Sirva el dato que la única agencia que teníamos en España de evaluación de políticas públicas se hizo desaparecer hace poco tiempo. Ahí tenemos un asunto por resolver todavía. Hay frases que son muy contundentes en este seminario. No se han evaluado los programas LEADER, los programas europeos, los programas regionales. Tenemos ahí un problema. La parte positiva que yo he visto escuchándoos a todos es que este contexto actual puede ser una gran oportunidad. Una gran oportunidad para invertir tendencias en muchos territorios rurales. Tal vez, y me acordaba de Kaiser, tal vez estemos al inicio de un segundo renacimiento rural. Lo quiero ver así. Me parece que puede ser una oportunidad en este punto, ¿no? Naturalmente sobre nuevas bases y nuevos paradigmas. Porque conceptos que habéis utilizado como economía verde, economía circular, bienes comunes, consumo saludable, el valor de lo próximo, sociedad digital, son puntos sobre los que se puede cimentar una nueva etapa para algunos, me gustaría decir para muchos, territorios rurales, con orientaciones claras que han salido y que Javier ha aludido a algunas, resumiendo lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Restaurar las relaciones rural-urbano, justicia social y territorial, sostenibilidad naturalmente ambiental de las iniciativas, innovación social, inteligencia territorial, redes de cooperación, pero del realismo y la eficacia, a mi juicio. Tal vez, esto no lo sé, lo ha planteado Javier y yo también lo dejo a vuestra disposición, a los que nos han seguido y a vosotros como expertos y a vosotras. ¿sí? Y es que tal vez sea un tiempo de detenerse y repensar modelos. Nuestro modelo no funciona. Yo creo que es perfectamente perfectible. No funciona. Tenemos unas administraciones weberianas muy rígidas, muy compartimentadas, muy poco flexibles. Y este modelo weberiano que arrastramos contrasta mucho con modelos como el que vimos ayer, al que Javier ha aludido, que es el modelo escocés, el de agencias territoriales horizontales por definición. Yo creo que el futuro va por ahí. Lo que no sé es si el Reino de España, en sus diferentes niveles competenciales, es capaz de dar el salto de administraciones weberianas a administraciones post-weberianas. No lo sé. Pero creo que es un reto importante y todo lo que esté en vuestra mano, en nuestra mano, deberíamos hacer lo posible para que así fuera, ¿no?
El caso naturalmente, el caso es muy interesante y hay que seguir. Creo que es mejor que el nuestro. Penúltima reflexión que me ha sugerido vuestras brillantes intervenciones. Creo que tenemos que ser conscientes en cualquier caso de la realidad de la que se parte y no es conveniente, me ha gustado una frase que ha dicho un interviniente de Castilla-La Mancha, no es conveniente hacerse trampas al solitario. Creo que esta frase tiene mucho calado, viendo la realidad nuestra, ¿no? Por ejemplo, no podemos pensar en plantear supresiones municipales y mucho menos diputaciones provinciales, que he escuchado un par de veces. Entre otras cosas porque está en la Constitución. Nos habilita el Tribunal Constitucional a que desde el gobierno, un gobierno regional pueda establecerse mecanismos de coordinación con las diputaciones, pero no podemos pensar en la supresión, salvo que haya una reforma constitucional, que no creo que esté la situación como para pensar en ello, ¿no? Ni eludiendo realidades que están ahí y dificultades que no pueden ser superadas, ni por un lado con voluntarismos estériles, ni por otro lado con lecturas naif de qué significa lo rural. A veces escucho por ahí, afortunadamente no aquí, demasiadas visiones muy naif de qué significa rural. Y en la última parte de la intervención de Javier ha entrado a fondo en esta cuestión, y es que yo comparto, y es que tenemos que repensar muy en serio en los modelos por el qué, el cómo y el dónde. Vamos a centros comarcales de servicios, hacemos una clara distinción entre rural remoto y rural intermedio, vamos a otros modelos más originales de prestación de servicios más flexibles, pero estos debates afortunadamente ahora están en la escala regional y local y alguna cosa se podría hacer, ¿no? Yo creo que, y por último, tenemos que aprender de los modelos de éxito. Ya tenemos bastantes y yo creo que esta es la buena noticia. Y sobre todo lo que yo he visto es mucha inteligencia y mucho talento al servicio de pensar de manera colectiva desde ámbitos académicos y también desde ámbitos del espacio público, de la política en lo rural, en esta nueva etapa que yo creo que se abre. La pandemia tiene efectos devastadores, pero en algunos ámbitos de la política pública acelerará procesos negativos y positivos, porque es un formidable acelerador de tendencias históricas que ya estaban ahí, pero que se acelerarán. Y yo creo que en el caso de qué hacer en y con y cómo en los territorios rurales, estos procesos de aceleración en algunos ámbitos pueden ser muy positivos. Por eso os estoy muy agradecido y creo hablar en nombre del presidente de la Generalitat si os digo que estáis prestando un gran servicio. Estas enseñanzas servirán también en esta comunidad para seguir avanzando en la línea que planteaba ayer el presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Y bueno, aquí ya sí que acabamos. Tenemos vuestros correos y estaremos en los próximos días, os enviaremos alguna información porque habéis pedido, por ejemplo, enlaces que hemos ido poniendo. Os lo haremos llegar. Y cualquier otra información, bueno, pues que necesitéis, sabéis dónde estamos. Os enviaremos también los enlaces donde se van a colgar todas las exposiciones y en cualquier caso, muchas gracias por haber participado, pero sobre todo muchas gracias por estar ahí en la trinchera del desarrollo rural, en la trinchera de las zonas de baja densidad y porque sois la clave. Gracias y hasta siempre.